Hola amigos de todo el mundo, ¿cómo están? Mi nombre es Alejandro Bazán y soy periodista de México. Muchas gracias por estar con nosotros en nuestro foro, un superforo, la verdad, llamado Water Security Day LATAM, en donde vamos a contar con la personalidad de 3 expertos que nos van a hablar sobre los retos de toda la industria del agua, lo que significa, las amenazas y más en este contexto que está viviendo el mundo sobre la pandemia del COVID-19. Como les comento, estamos de lujo porque tenemos pues invitados de verdad muy importantes y expertos en la materia. Quiero dar la bienvenida a la doctora Judith Domínguez, quien es la principal académica en materia política del agua en América Latina. Domínguez es doctora en Derecho por la Universidad Autónoma de Madrid. Actualmente es catedrática del Colegio de México, donde dirige el Observatorio de Seguridad Hídrica e imparte cátedra desde hace 15 años. Judith ha sido gerente de políticas públicas y marco legal en la Subdirección General de Planeación de la Comisión Nacional del Agua, así como ha sido impulsora de la Ley de Aguas en el país, es decir, México. Entre las publicaciones más sobresalientes de la doctora Domínguez destacan los libros Agua y Territorio, El Monitoreo Social del Agua y Saneamiento para garantizar el derecho humano al agua, Hacia un posicionamiento de gobernanza del agua en México, La calidad del agua en México y España, y su más reciente texto, La política del agua en México. La doctora Domínguez participa regularmente como experta en foros en materia de agua en Europa, América Latina y Asia. Judith, bienvenida. Muchas gracias. También está con nosotros el doctor Román Ortiz. Román Ortiz es vicepresidente para América Latina y Head of Internal Security en Cordillera Application Group, que es una compañía norteamericana especializada en reducir los riesgos de inversión y proyectos mediante el análisis de riesgos y la supervisión de equipos especializados. La empresa tiene oficinas en América, Europa, África, Oriente Medio y la región de Asia-Pacífico. Román Ortiz es analista y consultor en temas de seguridad y defensa. Ha sido investigador en el Instituto Universitario General Gutiérrez Mellado en España, el Instituto Universitario Ortega y Gasset en España también, y en la Fundación Idea para la Paz en Colombia. Es doctor en América Latina Contemporánea por el Instituto Ortega y Gasset de Madrid y ha sido principal asesor del Comando General de las Fuerzas Armadas de Colombia, director en temas de seguridad y defensa de la Fundación Ideas para la Paz en Bogotá y ha asesorado a organismos internacionales como la USAID. Román, bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Y también tenemos a Jaime Barba, que es el CEO global de Hídrica y experto en Water Technology. Jaime Barba Sevillano es, como lo comentaba, CEO global de Hídrica, que es una de las empresas líderes mundiales en tecnología aplicada a la gestión de los recursos hídricos. Barba es ingeniero superior de telecomunicaciones por la Universidad Politécnica de Valencia, en España. Cuenta con más de 18 años de experiencia en el sector del agua. En su carrera profesional ha sido CEO de GoHub, que es un hub de innovación abierto para la Deep Tech, la Industria 4.0 y las Smart Cities. Ha sido director de transformación digital de Global Omnium y director de sistemas de información del Grupo Aguas de Valencia, que es una empresa con 130 años de antigüedad que gestiona el agua de 400 municipios en España. Jaime es considerado una de las figuras más relevantes del mundo del agua y líder en transformación digital de la industria. Jaime, bienvenido. Muchas gracias. Y bueno, chicos, pues como estamos, el tema es muy interesante, entremos de lleno. Aquí le damos la palabra a la doctora Judith Domínguez para que nos explique su tema y empecemos después con las preguntas, respuestas, dudas. Y recuerden que si tienen algún comentario, sugerencia, duda, análisis, pueden escribirnos al chat que está abajo del video. Iniciamos. Judith, por favor. Buenos días a todos en México, en Latinoamérica y buenas tardes en España. Quiero abordar el tema del acceso al agua en Latinoamérica desde la perspectiva de la seguridad hídrica y hoy, frente a la pandemia, como un riesgo de seguridad humana de no atenderse adecuadamente. Espero que estén viendo mi presentación. El Observatorio de Seguridad Hídrica que mencionaba Alejandro tiene el objetivo de analizar los riesgos sociales, económicos y políticos derivados de la crisis del agua.
Sus informes se dirigen a actores públicos y privados para tomar decisiones en esta materia. Precisamente la pandemia es uno de estos riesgos sanitarios que no teníamos previstos en el escenario actual y que está poniendo en jaque a todos los gobiernos y a las autoridades de agua. Solo para contextualizar, parto del concepto de seguridad hídrica como la capacidad de una población para hacer frente a esos riesgos, para resguardar el acceso sostenible a cantidades adecuadas de agua, de calidad aceptable, para el desarrollo de todas las actividades, para el bienestar humano, para la protección contra enfermedades transmitidas por el agua o la gestión de desastres relacionadas con ella y también para conservar los ecosistemas. Destaco aquí la dimensión política del concepto porque es precisamente una de las que ahora mismo tenemos que gestionar. Es alcanzar, uno de los objetivos de la seguridad hídrica es alcanzar un clima de estabilidad y paz. ¿Cómo contribuye el agua, una gestión adecuada del agua a ese fin? Estos datos nos sitúan en la región, en el continente americano. El agua, como capital natural, debe ser considerada como una commodity geoestratégica. En el continente, aproximadamente más del 40%, 44% se estima del agua del mundo está en América. Y en la región, en la subregión latinoamericana, aproximadamente el 33% de las reservas totales de agua dulce. Es un tema relativamente reciente abordar la gestión del agua desde la perspectiva de la seguridad. Aquí pongo algunas de las instituciones que me parecen importantes que están viendo esa posición estratégica en toda política gubernamental, en toda política de Estado que representa el agua. Por ejemplo, la Organización de Estados Americanos, en su Grupo de Seguridad Internacional en el Hemisferio, en el plan de trabajo para este año 2019-2020 hay 2 puntos que estarían relacionados con el tema que nos ocupa de la pandemia. Las preocupaciones y desafíos de seguridad regional, así como aquellos especializados, y la asistencia humanitaria y la respuesta a desastres. Por su parte, en el 2012, Hillary Clinton encargó a la Oficina del Director de Inteligencia Nacional de Estados Unidos un informe para conocer la situación global del mundo como uno de los riesgos que podía desestabilizar potencialmente la producción, el desarrollo económico, la producción de energía, la producción de alimentos. Tomemos en cuenta que en el actual escenario geopolítico y en el futuro y en el mediano plazo derivado de la pandemia, esta perspectiva de gestión de un riesgo no esperado, un riesgo que ni siquiera estaba considerado, el riesgo sanitario, tendremos que incorporarlo. ¿Cómo responder entonces a estas situaciones en Latinoamérica? América, en su conjunto, se enfrenta a serios problemas de seguridad hídrica. El agua es un elemento clave para entender las amenazas de seguridad a las que se enfrenta el continente. El agua es hoy en día un asunto de seguridad regional, pero no todos los países lo han visto así. Sin políticas de seguridad del agua y sin prevención ante las amenazas derivadas de los problemas del agua, las naciones del continente y muchos de sus actores sociales se encontrarían ante una situación peligrosa. Quiero decirles que no es nuevo los problemas de seguridad hídrica en la región latinoamericana, más bien los venimos arrastrando por lo menos desde hace 40 años. Identifico, bajo la perspectiva que les comenté de Naciones Unidas de seguridad hídrica, cinco por lo menos principales, ¿no? Un riesgo de institucionalidad y gobernanza y una debilidad en las normas y en las políticas todavía en la mayor parte de Latinoamérica. Me refiero a las políticas de agua. Hay un riesgo financiero, es decir, no hay suficiente presupuesto asignado a resolver la problemática del agua. Hay otro que ahora con la pandemia deberíamos estar abordando y poco se ha analizado en el sector agua, y es la transversalidad con otras políticas, especialmente el nexo agua, energía, alimentación. Sin agua es muy difícil producir alimentos.
un riesgo que ahora mismo que empieza la temporada de huracanes, hoy escuchaba en las noticias que están previstas en el Pacífico Oriental para el 15 de mayo, precisamente cuando en México estaremos en el tope más alto de contagio del coronavirus. Entonces, además de gestionar el riesgo sanitario, las autoridades que antes lo hacían malamente, hay que reconocerlo, hay que gestionar los riesgos de inundaciones urbanas en las ciudades, porque paradójicamente hay ciudades como la zona metropolitana o zonas metropolitanas como la Ciudad de México, que tenemos una tremenda desigualdad en el acceso al agua. Es el último punto que yo identifico como problema de seguridad hídrica, el acceso al agua para todas las personas, y a este hay que añadirle ahora la gestión de riesgos de inundaciones urbanas. Por un lado, hay millones de personas en alcaldías que no tienen un acceso continuo al agua y que al otro día o en la tarde, ante una tormenta, se inundan. Es la paradoja en Latinoamérica. Y esto representaría, de no abordarse adecuadamente, un riesgo para la seguridad humana. Aquí solamente quiero presentarle algunos datos de acuerdo al Objetivo de Desarrollo Sostenible 6 relativo al agua que se estableció en Naciones Unidas para superar la pobreza, y en esa medida el agua contribuye a través de las escaleras de agua potable, que es la gráfica azul, y de la escalera de saneamiento rural. Pareciera que no hay un grave problema porque en agua corriente, acceso a agua mejorada, tenemos un 95% de cobertura y 83% de saneamiento. Sin embargo, no muestran las desigualdades que hay en el interior, y cuando desmenuzamos esta información a nivel regional y concretamente a nivel local, hay un rezago. Este es un ejemplo solamente para mostrar la magnitud de la problemática, tratándose de los servicios públicos, que creo es lo más directamente relacionado con la pandemia, que nos pide lavarnos las manos constantemente. Es decir, el tercer elemento de agua y saneamiento, que es la higiene. El censo a municipios y alcaldías que se realizó en el 2019, muy reciente en México, nos muestra un panorama que ya otros censos nos habían mostrado bastante complicado para las autoridades locales. Ahí pueden ver del lado izquierdo las gráficas de agua en la red pública. El problema, por ejemplo, es el tratamiento de las aguas residuales, no solo porque no hay instalaciones adecuadas, sino porque no se les da continuidad, se abandonan y, por supuesto, de construcción, ¿no? Del lado derecho podemos ver otro de los problemas de gestión. Me estoy refiriendo a la gestión de los servicios públicos, y es la facturación en la República Mexicana. Las barras naranjas muestran aquellos que no facturan el agua. Este es un problema. Este es de 2.600 municipios, muy pocos, que serían las barras azules, están facturando y no reflejando la tarifa, es decir, lo que cuesta el agua. Entonces, para ir cerrando la idea y aterrizándola al acceso al agua, hay unos desafíos en la gestión de los servicios públicos para los organismos operadores. Aquí voy a mostrar algunos. Tienen que aumentar las coberturas, es decir, en su día a día o dentro de su política de corto y mediano plazo, tienen que aumentar las coberturas en zonas periurbanas y rurales, que es donde todavía hay problemas de acceso o de personas que no tienen agua, sobre todo en las zonas rurales. En México, por lo menos 9 millones, dicen las estadísticas oficiales, de personas no tienen acceso al agua potable en México. Hay que incrementar el tratamiento de las aguas residuales, por supuesto, revisar ese marco legal e institucional, que es lo que permite realizar todas las otras funciones, elevar la calidad de los servicios, es decir, la continuidad que hoy mismo no estamos teniendo, incrementar la eficiencia operativa, las tarifas también hay que revisarlas. Y el objetivo, digamos, último de todo esto es generar información, proporcionar información a aquellos actores, a todos, a la sociedad en general,
no solo por el objetivo de transparencia y rendición de cuentas, sino que les permita tomar decisiones en el nivel, en la escala que nosotros queramos ubicarnos, en la del hogar, por ejemplo, ¿no? Entonces, como solo unos datos para ver cómo está el problema ya latente, es decir, el que ya tienen los organismos operadores de agua de los municipios, un dato que nos revela este censo del 2019, que en promedio el agua contabilizada en ciudades medias es de 40%, que hay una morosidad de 4 meses de facturación en promedio, es decir, las personas no pagan su factura en tiempo. Entonces, sin una recaudación adecuada, difícilmente vamos a poder atender la pandemia. ¿Cuál es la situación actual de acceso al agua frente a esta pandemia? Pues hay que reconocer que no podrán, como ya lo hizo la Autoridad del Agua en México, la Comisión Nacional del Agua, que no podrán abastecer de agua a toda la población 24/7. ¿Qué quiere decir esto? Las 24 horas, los 7 días. Ya de por sí, en la Ciudad de México no hay continuidad en el suministro de agua. Se reconoce que hay tandeo, solamente que muchas personas, muchos hogares no lo viven si tienen una fuente de almacenamiento, como puede ser una cisterna, que tendrán que priorizar e improvisar para disminuir los efectos de la pandemia. Por ejemplo, en zonas rurales ya se reconoció que no va a ser posible llevarles agua y que se les dará gel, aunque resulte más caro. Entonces, se puede ver en estos ejemplos muy concretos cómo afecta el tener o el no tener agua, la capacidad de respuesta y que pueda tener una persona, un hogar, una familia, y la tremenda vulnerabilidad en que se ubica si no lo tiene. También otra de las cosas que hay que reconocer para tomar medidas una vez pase esta pandemia es que surgirán conflictos por el acceso al agua en los hogares. Ayer precisamente salía que en un municipio de Morelia, después de 15 días de no tener agua, una población todo del municipio, pues estaban protestando frente al Palacio Municipal, exigiendo agua. El municipio tiene 2 pipas para atender a toda la población. Entonces, ahí podemos ver la debilidad técnica, humana, financiera también, para atender la pandemia, para brindar agua, que el subsector no está en la agenda pública en términos presupuestales. Aquí en México, con una política de austeridad, en los últimos 4 años se redujo para el subsector agua potable y saneamiento aproximadamente en un 82% el presupuesto federalizado que se dedicaba y que se repartía bajo unas reglas establecidas en programas para atender zonas rurales y zonas urbanas y la construcción de plantas de tratamiento. Así es muy difícil gestionar los servicios sin presupuesto y sin tarifas adecuadas. Por otro lado, también nos está mostrando que son necesarios instrumentos, entre ellos yo pondría la tecnología. ¿Qué papel desempeñaría la tecnología ahora y en el mediano plazo para apoyar a los organismos operadores que no cuentan con capacidad técnica y humana? Es decir, no hay suficiente personal y que las nuevas tecnologías podrían suplir de alguna manera esta ausencia, esta debilidad, para gestionar riesgos e incertidumbres, para los cuales tampoco están preparados muchos de los municipios. Que lograr la seguridad hídrica significa en el continente, en la región latinoamericana, al menos garantizar la seguridad humana. Aquí dejo mi presentación, quedo a su disposición para preguntas, comentarios que pudieran tener. Agradezco mucho la invitación y sus comentarios. Doctora Domínguez, muchas gracias por su participación. La verdad, el panorama que nos brinda al principio es un poco preocupante, ¿no? Los 5 riesgos que usted menciona, pero también creo que deja un punto para la esperanza, para la búsqueda de soluciones de que es posible atender este problema. Hay un problema de gestión, como usted lo menciona, pero también hay un reto en cuestiones de tecnología que puede ayudar a solucionar pues todo este problema que está padeciendo América Latina y en el caso de su exposición que usted pone México, en el caso de Michoacán, que es pues prácticamente crítico.
Antes de seguir con la plática, les comento que tenemos 107 participantes en el foro, a los cuales les damos pues la bienvenida, les agradecemos es que nos escuchen y los invitamos a preguntar, ¿no? Al término de cada exposición habrá una serie de preguntas y respuestas para que primero escuchemos los puntos de vista y pues anímense, ¿no? Ahorita en el confinamiento, pues podemos reflexionar sobre estos temas que son bastante complicados, serios y que no los vemos en cualquier parte, la verdad. Así que aprovechen. Bueno, pues quiero darle la pauta para que el doctor Román Ortiz nos haga su presentación. Y Román, te escuchamos atentos y aquí anotando para hacer preguntas al final. De acuerdo, muchas gracias, Alejandro. Creo que es importante... un segundito, por favor. Necesito, para poder compartir la pantalla, tienen que suspender el compartir pantalla previo. Bueno, muchas gracias, Alejandro. Quiero empezar dando la bienvenida a todos los que se han unido a este foro, tanto en España como en América Latina y en Estados Unidos. Voy a emplear los próximos 15 minutos en plantearles de alguna manera cuál va a ser el impacto sobre el agua en América Latina, de un fenómeno, de una crisis que creo que tiene unas dimensiones más grandes y más novedosas de cualquier otro fenómeno de esta naturaleza que hayamos sufrido en décadas anteriores. Como saben, me refiero a la epidemia generada por el COVID-19. Déjenme primero empezar planteándoles un poco cuál era el estado cuál era el estado del suministro, de la disponibilidad de agua antes, digamos, de que tuviésemos esta crisis que ha llegado, ¿verdad? Como señalaba mi colega antes, si uno mira las cifras grandes en América Latina, uno en principio tendría que tener lugar para el optimismo. Ustedes pueden ver ahora mismo en la pantalla, les he traído algunos datos, tanto de cómo estaban las cosas en América Latina en comparación con África y en comparación con Europa. Uno puede ver, digamos, que la situación de América Latina era razonablemente positiva y sobre todo, si ustedes se fijan en las cifras que añadí en la presentación, digamos, más abajo, uno puede comprobar cómo fue mejorando durante los últimos tiempos el acceso al agua y el acceso al saneamiento, ¿verdad? Uno puede ver cómo se pasó del 94% al 97% y cómo el saneamiento ya llegaba al 83% de la población. De alguna manera, para decirlo de otra manera, estábamos transitando alejándonos de la situación de África subsahariana, que siempre ha sido una situación muy complicada en términos de acceso a servicios públicos y también al agua, y acercándonos cada vez más al escenario que teníamos en Europa y en América del Norte de plena disponibilidad, ¿verdad? Pero en cualquier caso, cuando uno baja un poquito más abajo, cuando uno se mete en los detalles, las cosas tienen un color un poco más complicado, ¿verdad? Ya, digamos, antes de la pandemia, antes de la crisis actual, teníamos problemas en términos de que la distribución de ese acceso al agua era muy desigual, de que había sectores sociales que tenían un acceso muy precario o una falta de acceso, particularmente en zonas rurales y en periferias urbanas, donde se acumulaba población que tiene un acceso muy limitado o ningún acceso en absoluto a servicios públicos. Había una irregularidad en el acceso al servicio, es decir, una cosa era tener, digamos, formalmente hablando, acceso al agua y otra cosa es si ese acceso es regular, si uno puede contar con el acceso al agua 7x24. Y finalmente había una creciente conflictividad por una competencia en el uso del agua, ¿verdad?
Es decir, una competencia entre usos alternativos o entre usos que no estaban convenientemente administrados, ¿verdad? Consumo humano por un lado, pequeña agricultura, agroindustria, minería, etc. Y una serie de factores durante los últimos tiempos habían incrementado el estrés sobre el sistema, ¿verdad? Uno era la expansión de las concentraciones urbanas en América Latina, que en muchos casos no ha venido acompañado de la construcción de la infraestructura apropiada. Además, digamos, se incorporaron a actividades cada vez con más fuerza, con un consumo muy alto de agua, la minería, por ejemplo, y particularmente la minería ilegal. Evidentemente, el cambio climático ha tenido un efecto sobre, digamos, el ciclo de precipitaciones y, en consecuencia, también la disponibilidad de agua. Y además de eso, digamos, el sistema enfrentaba problemas como dificultades por la sostenibilidad financiera del mismo, digamos, fruto por una parte de problemas de impagos y también de la falta, digamos, de los problemas de sostenibilidad de algunos subsidios con los que se acompañaba el suministro de agua en muchos países de la región. A eso había que añadir un problema que pues, de alguna manera conocemos todos y que es el problema de tener una infraestructura obsoleta o simplemente una falta de infraestructura. Sobre este escenario que les estoy describiendo ha entrado la crisis de la que estamos hablando, la crisis del COVID-19. Déjenme que muy rápidamente les diga que se trata de una crisis no solamente más grande, sino que además digamos, de una profundidad muy grande, sino que además tiene tres efectos que yo creo que a veces olvidamos. Solamente nos fijamos en el primero, que es el efecto sobre la salud pública, que evidentemente es el efecto más inmediato, el efecto que estamos viendo ahora, ¿verdad? Ahí en la presentación tienen algunos datos que básicamente nos dice de los problemas que tienen los sectores de salud pública en América Latina para enfrentar la crisis. Hay más detalles en la presentación, pero déjenme que solamente les mencione uno. Y es que solamente 7 países de América Latina tienen un número de camas hospitalarias por encima de los 1000 habitantes, por encima del promedio mundial. Es decir, el resto de los países de la región tiene digamos, está por debajo del promedio internacional en términos de camas hospitalarias por habitante. Además de eso, digamos, pero además la pandemia tiene otros 2 efectos de los que se habla menos. Uno es económico y, digamos, en la medida, la pandemia no solamente está teniendo un efecto económico en sí mismo, sino que además está generando efectos asociados a las medidas para evitar su expansión. El confinamiento, por el que han optado prácticamente todos los países del mundo, o la inmensa mayoría de ellos, está teniendo un efecto económico muy grave. Y el resultado lo tienen, o el resultado previsible, porque esto evidentemente está cambiando en cada momento, lo tienen ahí en algunas cifras que incluyo en la presentación. Se calcula que el decrecimiento del PIB en América Latina va a estar, la caída del PIB, entre el 1.8 y el 4%, pero además para algunos países, de acuerdo con Goldman Sachs, la caída va a ser particularmente grave. Por ejemplo, México las estimaciones es que el PIB de México va a caer un 4.3%, Brasil un 3.4% y Argentina un 5.4%. Y además, y en ese contexto, crisis de salud pública y crisis económica, lo que vamos a tener inevitablemente también es una crisis política. Y déjenme que mencione 3 o 4 factores que me parece que son claves. Uno es que la legitimidad de los estados latinoamericanos, que ya era muy precaria, se va a hacer aún más débil. Digamos, muchos ciudadanos van a ver a los estados latinoamericanos como incapaces de proteger su salud y de proporcionarles los medios mínimos para vivir. Además de eso, va a haber una tendencia a la fragmentación territorial, es decir, una de las formas, digamos, que casi instintivamente las sociedades se encuentran para protegerse es aislarse, y aislarse implica también fracturar, digamos, la integridad territorial, ¿verdad? Pueblos que se ha visto, por ejemplo, en Europa, pueblos que se aíslan para no recibir personas que supuestamente podrían transmitir la infección, ¿verdad?
Esto va a venir acompañado inevitablemente de una ruptura del orden público, más o menos grave dependiendo de los países, dependiendo de las regiones, pero inevitablemente las fuerzas de orden público van a estar ocupadas tratando de ayudar a gestionar la crisis a los gobiernos, y eso va a abrir espacios para incrementos en la delincuencia, para problemas de, digamos, de violencia, etcétera. Y finalmente es previsible que veamos un incremento de la influencia de la criminalidad organizada por dos problemas, por dos cuestiones. Una, porque tienen una capacidad, digamos, para imponerse a la población en ciertas regiones. Solamente para ponerles un ejemplo que menciono en la presentación, en las favelas de Brasil algunas bandas criminales están imponiendo su propio confinamiento, su propia cuarentena a la población. Y por otra parte, porque el COVID-19 frena la economía legal, pero no la economía ilegal. La producción de narcóticos, la minería ilegal de oro, va a seguir igual, al mismo ritmo, mientras el Estado, digamos, frena su actividad económica. ¿Cómo va a impactar sobre el agua? Ahí tienen algunas ideas, ¿verdad?, de cómo esto va a afectar. Primero va a haber un incremento ya está habiendo un incremento del consumo, y por lo tanto sobre un sistema que está estresado, esto va a tener efectos, digamos, graves. No va a haber agua en la cantidad y en la calidad necesaria para ayudar a enfrentar, digamos, la crisis de salud pública. Segundo, va a haber la crisis económica va a generar una falta de recursos para sostener un sistema que ya era precario en términos económicos. Yo creo que es previsible que veamos dificultades para mantener, por ejemplo, los subsidios que ahora mantienen el consumo de agua en algunos países a los sectores más desfavorecidos de la población. El Estado además va a tener menos capacidad para regular el uso y para vigilar su uso, porque va a tener menos recursos y va a estar más ocupado con atender una crisis tan absorbente como la crisis de salud pública que enfrenta. Además de eso, digamos, vamos a ver cómo se expanden actividades ilegales que tienen un impacto negativo sobre la disponibilidad de agua. Minería ilegal es la más visible y la más evidente, pero también tala de madera ilegal y otro tipo de daños al medio ambiente, ¿verdad? Y en este contexto lo que vamos a ver también es un incremento o digamos, como grupos criminales y redes de corrupción van a ver el agua como un recurso que es predable, del que pueden obtener, digamos, beneficio administrándolo en su propio beneficio. Entonces va a haber una presión de estos grupos para apoderarse, digamos, de ese recurso y privarle de él a sectores de la población. Y déjenme que pase a mencionar cuáles creo que pueden ser los resultados de digamos, estratégicos de este deterioro de la capacidad de América Latina para suministrar agua potable de calidad a la población. Primero, es previsible que veamos un círculo vicioso, digamos, en el cual la falta de agua genera problemas de salud pública y los problemas de salud pública hacen más frágil el sistema de suministro de agua, ¿verdad? Un círculo vicioso que va a hacer más difícil enfrentar la pandemia. Número dos, digamos, está demostrado por análisis que la falta de agua es uno de los aceleradores de conflicto social más grande que existen. Eso, por ejemplo, se vio en la guerra civil siria. Las zonas que faltaban agua eran las zonas en las que faltaba agua por una sequía que hubo poco antes, durante el año 2010-2011 en Siria. Fue una de las zonas que más rápidamente se involucraron en violencia. Entonces, digamos, es posible que veamos en algunas regiones de América Latina una tendencia parecida, ¿verdad? Entre otras cosas porque vamos a ver dos factores. El factor número uno es digamos, que sectores muy desfavorecidos de la población ven cómo pierden el acceso seguro al agua. El factor número dos es clases medias que van a ver el deterioro del acceso al agua como parte de una quiebra de los servicios públicos, que es algo que irrita particularmente, que enfada particularmente a los sectores de clase media en cualquier sitio y también en América Latina. Además de eso, como mencionaba antes, vamos a ver cómo sectores redes de corrupción y grupos criminales ven el agua como un recurso que pueden explotar en su beneficio.
y como consecuencia de esto vamos a ver más violencia alrededor de alguna manera, el acceso al agua. Menos recursos, menos disponibilidad del recurso, más presión de actores criminales significa también más violencia. En consecuencia vamos a ver también movimientos de población asociados a la falta de agua. Y déjenme que mencione, digamos, un escenario que me parece que es a donde tendríamos que mirar, a donde si no hay una intervención, y subrayo este condicional, si no hay una intervención podemos ver que se repite en otras regiones de América Latina. Y es Venezuela. Digamos, Venezuela es hoy un lugar que tiene una crisis devastadora de falta de agua, particularmente en la ciudad de Caracas. Días enteros sin agua y la infraestructura prácticamente colapsando. Ese escenario que va evidentemente a hacer muy complicado enfrentar la pandemia en Venezuela, es un escenario que si no se interviene de manera adecuada, vamos a ver en otros lugares de la región. Y en este escenario, ¿cuál creo que es, digamos, la hoja de ruta para salir? La hoja de ruta es que la tecnología ofrece mejores opciones para hacer un manejo más seguro y más eficiente del recurso hídrico. Digamos, si tenemos menos agua, si el acceso está más amenazado, regularlo, controlarlo y regularlo haciendo uso de nueva tecnología es la única vía para poder aminorar el impacto de una crisis como esta, ¿verdad? Y en ese sentido, pero digamos, para hacer posible ese proceso, digamos, de modernización en unas condiciones tan complejas como las presentes, lo que sí es clave es que se genere un escenario donde sea posible una inversión en este tipo de medios, ¿verdad? Y eso implica, digamos, más uso digamos, es generar un ambiente de confianza para que haya inversión pública y también inversión privada, a abrir, digamos, generar seguridad jurídica para la inversión en ese espacio y evidentemente despolitizar un sector y tratarlo desde un punto de vista técnico que digamos, se ha ido ideologizando mucho durante los últimos tiempos, ¿verdad? Y hasta aquí llego, Alejandro, y toda la audiencia. Estoy abierto a sus preguntas y comentarios. Muchas gracias. Román, muchas gracias. La verdad, muy interesante lo que mencionas e incluso complementario a lo que mencionaba Judith. Y pues por una parte también los grandes retos, ¿no? Veíamos que México tiene problemas, pero tu exposición nos dice que no solo es México, es América Latina. Y otra cosa, ya había problemas y ahorita la pandemia del COVID viene a complicarlos, viene pues a meternos en más problemas a todos, porque pues al final de cuentas todos vivimos en esta región. Algunos de los retos que mencionas, yo veo que están ligados también a los que mencionaba la doctora Domínguez, como bueno, los retos de gobernanza, de institucionalidad, de seguridad, pero pues igual como tú dices, también hay soluciones, ese es el reto, pues para poder tener una mejor calidad de vida. Pero bueno, también les comento que ahorita tenemos ya 147 participantes, hay 229 personas inscritas, entonces, digo, el tema lo vale y creo que esta cifra deberá aumentar. A los que nos están escuchando, por favor, envíen sus preguntas. Queremos mandarle saludos a Joaquín, a Sandra, a Luis Eduardo, a Ricardo, a Rabindranath, quienes se han animado a hacer sus preguntas. Así que, chicos, chicas, no sean tímidos. Este es el momento para hacerlo. Y pues continuar con la exposición de Jaime. Jaime, gracias por estar con nosotros. Te escuchamos. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias, o días. Muchas gracias a todos por compartir este foro y muchas gracias a Judith y a Román por los mensajes que habéis dado acerca del acceso al agua y de los problemas que vienen con el COVID, pues a partir de ahora en lo que a seguridad y acceso al agua se refiere. Bueno, yo os quería comentar, a ver, perdón un segundito.
si no pasa. Un segundito. Ahora, disculpa. Bien, yo... a ver, ya está. Bueno, yo quería comentarles, en primer lugar, qué es Hídrica, porque bueno, conozcáis la empresa. Hídrica es la compañía de gestión tecnológica y que gestiona los contratos del ciclo integral del agua de Aguas de Valencia fuera de España, en LATAM, en USA, en Europa cuando no es en España, en África o en Oriente Próximo. ¿Vale? Yo pertenezco a Hídrica, soy el principal CEO, soy el CEO de Hídrica. Bueno, lo que hace Hídrica es ofrecer soluciones tecnológicas y servicios a los diferentes contratos y los diferentes países en los que trabaja. Y estos servicios van pues, tanto relacionados con la tecnología en las diferentes infraestructuras, en plantas, en las redes de agua potable, redes de agua residual, riego, como los servicios en sí de búsqueda de fugas, de mantenimiento electromecánico. ¿Vale? Entonces, ¿cuál es la aproximación que yo quería hacer a este foro? ¿Vale? Pues la aproximación va orientada a la seguridad, tanto en instalaciones, a la seguridad física en instalaciones e infraestructuras hídricas, como a la ciberseguridad, es decir, tanto al ámbito físico como al ámbito lógico de ataque a las infraestructuras de comunicaciones o tecnológicas. Bien, con respecto a la seguridad física, decir que el principal problema que tenemos en los gestores de infraestructuras suele venir cuando se trata de infraestructuras físicas, suele venir de dentro. Hay que conocer muy bien la infraestructura para ser capaz de tomar decisiones de dónde atacar dicha infraestructura para dejar sin servicio a una población o para poder hacer daño a una red de distribución. Bien, me voy a centrar especialmente en la ciberseguridad. Con respecto a la ciberseguridad, bueno, esta es necesaria cuando existen mecanismos y herramientas de control remoto y de gestión remota de las infraestructuras. Algo que hoy día, antes tanto Judith como Román comentaban que eran necesarias las tecnologías. Bueno, yo como lo veo es que es prácticamente imprescindible, es decir, hoy en una crisis como la que estamos viviendo, en los sitios donde hay implantadas tecnologías de control y de gestión remota de las infraestructuras, la crisis es más llevadera, es bastante más sencilla y permite al equipo de trabajadores tener una gestión deslocalizada de la infraestructura. ¿En qué ámbitos se puede dar soluciones de control remoto? Pues en primer lugar, en la gestión de infraestructura de plantas, redes, en la misma gestión de fugas y de agua no registrada. En segundo lugar, en la gestión del equipo humano. Si el equipo humano recibe los trabajos que tiene que ejecutar en los celulares, en las tablets, en los laptops, pues tiene una cierta autonomía para poder asistir sin tener que acudir al centro principal del trabajo a las órdenes de trabajo más importantes, y además no a todas, porque se pueden priorizar en remoto. Solo se saldría de casa en el momento sea requerido, ¿no? El Smart Metering, tendremos tiempo de comentarlo después, pero nos permite evaluar, ver patrones de consumo, saber comportamiento de ciudadanos, industrias, etc. Y por último, la calidad del agua, saber controlar la calidad del agua que estamos entregando, modelizarla, ya digo, en remoto. Bueno, entrando un poco más al detalle. ¿Qué tipo de soluciones nos permiten dar este control desasistido? En primer lugar, en lo que a plantas se refiere, las soluciones de control remoto nos permiten tener eficiencia energética sobre el control de las plantas. Siempre las soluciones de control remoto nos van a permitir o tener eficiencia sobre el manejo de la infraestructura
o atacar situaciones, o defender, vamos, más que atacar situaciones críticas como la que estamos viviendo y tener buena resiliencia ante inundaciones, que también comentábamos antes, ante las diferentes posibles terremotos o posibles contingencias que nos impidan asistir a los centros de trabajo en los que se gestionan las infraestructuras. Y por último, pues nos permiten tener transparencia en la gestión. Podemos defender la gestión a aquellos que la estén ejecutando, ¿no? Entonces decía, en las plantas, pues gracias a ese control remoto podemos hacer eficiente la gestión energética. Podemos automatizar los procesos, podemos hacer eficiente el producto químico, que el sistema tome decisiones para hacer eficiente el producto químico. Podemos, en las plantas depuradoras, por ejemplo, activar las soplantes solo cuando sea oportuno, tener plantillas diferentes de trabajo cuando hay diferentes estadios de lluvia. Si está lloviendo, si hay una inundación, pues una planta depuradora, pues lo mejor que se puede hacer es parar el reactor y no consumir energía, pero si alguien tiene que ir a la planta a hacer esto y no está automatizado, pues en situaciones críticas va a ser pues, prácticamente seguro que no lo va a hacer. En el caso de las redes, pues se detecta, se puede conseguir mantener una presión constante donde hay suministro en continuo, y donde no lo hay, se puede monitorizar, bueno, pues en esos llenados de tanques que a lo mejor están al sol y que arrastran biofilm y acaban pues, con posible presencia bacteriana, pues se puede monitorizar el agua antes de lanzarla, antes de enviarla al consumo. Se puede también gestionar la eficiencia energética, llenar los tanques que dan servicios solo en los momentos en que es más económico, considerar la previsión de la demanda de una ciudad para poder hacer esto. Se pueden gestionar los cortes de suministro, prevenir cuándo vamos a volver a tener servicio, hacer un correcto mantenimiento electromecánico, saber cuándo tenemos que ir a los bombeos, a solucionar problemas de los bombeos, prevenirlos antes de que se produzcan. Y, por supuesto, una correcta calidad del agua. Pues, si tenemos que reclorar en algún punto, pues tenerlo presente, ¿no? Tanto en los sistemas de captación de agua como en los sistemas de distribución. Con respecto al smart metering, a las propias redes, ¿no? Pues podemos detectar fugas, podemos detectarlas por muchos mecanismos, por modelos matemáticos, por sectorización, y en todos esos mecanismos lo que estamos haciendo es pues aplicar tecnología a hacer eficiente el recurso. Decía, con respecto al smart metering, somos capaces de detectar pues, oye, que hay pisos vacíos o que hay viviendas vacías, que hay fugas interiores en las viviendas y avisar a los clientes de esas fugas interiores con algoritmia que lo permita hacer, que hay personas mayores dependientes que en todo el día no han consumido y a lo mejor podemos avisar a los familiares de que eso se ha producido. En fin, después también en escenario de COVID comentaré un poco lo que se puede hacer con el smart metering, que es mucho. En el alcantarillado, pues podemos hacer una gestión correcta de obstrucciones, podemos saber las trapas que se han levantado en una ciudad según los niveles de lluvia, hacer una previsión de los olores que podemos recibir por las redes de alcantarillado, gestionar bien los alivios, enviar de forma homogénea, utilizando los bombeos para regularlo, el agua a las depuradoras. Y todo eso la tecnología hoy lo permite y hay casos reales de éxito y funciona. Muchas veces hablábamos antes de la inversión, hacemos grandísimas inversiones en infraestructuras, porque en el agua estamos acostumbrados a pensar en ellas, pero no entramos en las inversiones para sensorizar y monitorizar las redes y para tomar decisiones, porque el mundo del agua es un mundo muy pegado a la operación y a la infraestructura y entre comillas, poco tecnológico. Y a veces la eficiencia que se puede conseguir con este tipo de inversiones, que es menor, es muy superior, el rendimiento es muy superior en una inversión de este tipo. Incluso en infraestructuras que no tienen pues la calidad adecuada porque no hay los medios para ello. COVID-19. Román nos ha presentado un escenario
muy, muy realista, ¿no? sobre la situación que tenemos hoy con el COVID. ¿Qué cosas puede hacer la tecnología en estos casos? Bueno, pues lo que decíamos, deslocalizar el trabajo, presentar tarifas sociales y aplicarlas de una forma muy rápida. Nosotros esto lo hemos hecho en algunos de las ubicaciones, en los contratos en los que trabajamos. Aplicar tarifas sociales de modo rápido, comunicar a los clientes de forma continua lo que está ocurriendo y ser capaces de llegar al cliente muy, muy rápido porque el sistema de facturación lo permite. Volvemos al Smart Metering. Analizar las industrias que están consumiendo en época de confinamiento y no deberían. O analizar la estancia en las viviendas. Saber poder repartir y homogeneizar el reparto de las personas en los hospitales en base al llenado de esas viviendas, porque el Smart Metering pues permite saber quién está en casa y quién no está en casa. Homogeneizar, por tanto, la atención hospitalaria. Tener los patrones de consumo. O sea, sabemos, por ejemplo, que ahora nos estamos comportando, estos datos son de España, nos estamos comportando todos los días como si fuera domingo. Nos acostamos pues más tarde y nos levantamos más tarde. Y a las 8 de la tarde, cuando se aplaude a los sanitarios, pues estamos actuando como si fuera un día de fútbol. Y con las redes estamos regulando la presión de forma automática, pues para que ese bajón y luego subida de presión, pues las redes lo acometan bien sin que haya personas que estén gestionándolo. Seguimos facturando sin tener que enviar personas a campo. Se puede, porque la Smart Metering pues, te permite obtener la lectura. Se puede gestionar la seguridad de las viviendas para saber que en determinadas viviendas que están vacías, pues si soy el propietario, nadie está entrando en esa casa y nadie está consumiendo agua. No me la han ocupado en este tiempo, ¿no? En este tiempo en que bueno, estamos todos confinados. O, por ejemplo, en las redes, somos capaces de saber en qué colegios o en qué industrias no debería haber actividad, y si la hay, es que probablemente haya una fuga o una actividad no legal, ¿no? Entonces, podemos ir a detectar fugas en instalaciones porque no deberían estar consumiendo. De hecho, eso nos está ocurriendo bastante, especialmente en colegios. Estamos viendo prácticamente todas las fugas hoy. O mantener, lo que decía antes, una presión constante en la operación de forma automática, con modelización matemática y gemelos digitales que nos permiten tomar decisiones en las válvulas de forma automática. O utilizar smart escadas que permitan esas dos personas que ahora mismo están en pantalla que no tengan que ir a trabajar, que lo puedan hacer desde sus casas. O lo que decía antes, órdenes de trabajo para que la gente reciba las órdenes, para que la gente o los operarios solo salgan cuando sea imprescindible. En fin. Respecto a los ataques, ¿vale? Hemos hablado de la parte bonita, de por qué la gestión remota nos ayuda a resolver problemas en las instalaciones, en las infraestructuras con las personas, con la facturación y con las tarifas. ¿Qué ocurre cuando digitalizamos las cosas? Bueno, pues que recibimos ataques. Nosotros, en Aguas de Valencia, cuando montamos en su día toda la tecnología, esto fue hace 10 años, por eso tenemos ahora un bagaje y una serie de productos para gestionarla, pues empezamos, cuando decidimos hacer esa transformación digital, empezamos a recibir ataques. En las depuradoras, por ejemplo, en una de las depuradoras, nos trataron de tomar el control y en una en concreto la consiguieron, básicamente porque había usuario y contraseña administrador, siendo sinceros, ¿no? ¿Qué ocurrió? Pues que tomaron el control de un bombeo e intentaron activarlo y desactivarlo de forma continua para quemarlo. O, por ejemplo, tenemos noticias reales que el Daesh pues atacó una ciudad muy importante en Inglaterra para tomar el control de su planta potabilizadora y para cambiar la acción de producto químico en la potabilización para envenenar el agua, ¿no? Y se dieron cuenta los operarios que estaban trabajando allí. O los patrones de consumo, si caen en malas manos o en manos comerciales, pues pueden servir para vender, saber los horarios en que la gente está en las casas e ir a vender cosas, o a que Amazon reparta los paquetes en ese horario, ¿no? Entonces, bueno, estas cosas ocurren, o sea, no hay que ser ciego a ellas porque ocurren, ¿no? Entonces, ¿cómo combatirlos? Bueno, pues nosotros, ¿qué cosas hacemos? Bueno, pues ponemos sondas, por ejemplo, que se conectan a las diferentes escadas y hacen correlaciones de cómo debería ser el funcionamiento normal de los sistemas de monitorización y cómo es, y cuando eso es diferente, cuando cambian los patrones porque está habiendo un ataque, pues toman una serie de decisiones y cortan determinados accesos.
O ponemos una capa de gestión de dispositivos. Es muy habitual que todos compremos dispositivos porque ahora hay muchos en el mercado que hacen un montón de cosas, ¿no? Y esos dispositivos a veces no están homologados y tienen fallos de seguridad. Pues ponemos una capa de gestión hardware para evitar con ciberseguridad el ataque a esos dispositivos. O codificamos las redes radio. O no automatizamos, por ejemplo, la aplicación del producto químico. Es decir, automatizamos todo en la planta, pero hay que darle al botón para poder actuar con el producto químico. Me parece que la pantalla se ha dejado de compartir, ¿puede ser? Creo que he tenido un problema con él. ¿Estáis viendo la pantalla o...? ¿Hola? A ver. Sí, se dejó de compartir. Sí se ve la pantalla. Ah, disculpad. Vale, perdón. Bueno, decía entonces, estaba en cómo combatirlos, ¿vale? En cómo combatir... Voy a poner aquí. Disculpen. A ver. Vale. Bueno, entonces, la forma de combatirlo, ya digo, no automatizando el producto químico, estaba diciendo. Entonces, además de combatirlo con acciones concretas en las diferentes utilities, debe combatirse con, dentro de los profesionales de protección de infraestructura crítica, bueno, a ver, se me ha dejado de ir otra vez. ¿Se me está oyendo? Sí. Sí, ahora sí, vale. Siento el problema. Disculpen el problema. Decía que... Vale, decía que los centros nacionales de protección de infraestructuras críticas, pues con las diferentes administraciones se ejecutan planes de protección específicos, planes de apoyos operativos, ¿vale? Entonces, bueno, pues hay que tener experiencia para poder hacer todo eso, porque las diferentes administraciones es importante que estén. Y por último, ya para terminar, y disculpen el problema técnico, bueno, pues montando nunca es suficiente la seguridad, entonces hay que montar sistemas de vigilancia en continuo y sistemas de monitorización. Nosotros pues, tenemos, por ejemplo, un CiberSOC que está 24/7 monitorizando lo que está ocurriendo, haciendo hacking éticos para que no ocurra el problema este de usuario de administración y contraseña admin, ¿vale? Por ejemplo, poniendo una depuradora falsa en la red para que la ataquen, que esté presente y la ataquen, y ver cómo se comportan cuando la atacan, de manera que podemos cruzar la información de cómo se comportan cuando atacan algo con la realidad de una instalación que no está siendo atacada. O por último, monitorizar con modelización matemática que nos permita analizar la calidad del agua. Y esto lo podemos hacer con sondas multiparamétricas o con sondas o con soft sensing. Las multiparamétricas son caras, estas nos dan temperatura, pH, conductividad, salinidad, presión, en fin, todo lo que da en la multiparamétrica, redox. O haciendo lo que llamamos soft sensing, que es pues, con sondas económicas que hacen pH, turbidez y conductividad y cloro, y con esto podemos detectar pues, cambios bruscos en la calidad del agua. En concreto, por ejemplo, en una instalación que tenemos en Israel, pues estamos apoyando toda la modelización de este tipo de infraestructuras. Entonces, bueno, muchas gracias por su atención. Y disculpen el problema técnico. Jaime, muchas gracias a ti por tu exposición. La verdad, interesante, complementaria. Por una parte, vemos una visión de que el agua es un bien escaso, ¿no? Que hay un problema de administración, de gestión, de distribución, ¿no? Y esta pandemia del COVID viene a intensificar los retos, y tu exposición al decir que esos retos de distribución, de gestión, también es posible, sobre todo ahorita en la situación en la que está padeciendo el mundo, y cuidar pues el agua, ¿no? Que es muy importante. Pero también esa parte que tú nos comentas, pues de que no todo es tan fácil o miel sobre hojuelas, ¿no? Hay una tecnología, y esa tecnología también implica riesgos, que la ciberseguridad, y ustedes cómo trabajan, cómo se apoyan en esas herramientas para hacer un trabajo eficaz, eficiente, y protegiendo al personal, ¿no? Tú lo comentabas, no hay necesidad de que vaya el cobrador a las casas, de que salga, se exponga, él se ponga en riesgo, ponga en riesgo a su familia, y al final termine siendo algo más, más complicado y más fuerte.
Muchas gracias, Jaime, Judith, Román. Buenas noticias. Miren, estamos ya en 161 participantes. Hay muchas preguntas. La dinámica se las comento. Voy a hacer preguntas generales y quien de ustedes quiera participar. Voy a mencionar quiénes son los que preguntan. Gracias a todos los que han estado participando. Sigan enviando sus preguntas, sigan enviando sus comentarios. ¿Qué les parece el tema, ¿no? La retroalimentación con ustedes es muy importante. Bueno, pues empecemos ahora sí a lo que la gente quiere saber. Aquí son dos preguntas que voy a juntar, una que hace José Araujo y otra que hace Juan. Son abiertas y es de acuerdo a las exposiciones que escucharon. ¿Qué modelos de financiamiento son recomendables para atender la crisis del agua? Y si dentro de estos procesos se contempla la capacitación del personal acorde a las nuevas tecnologías. ¿Quién quiere empezar? Judith, Román, Jaime. Bueno, déjame entrar a mí, sobre todo con el tema del financiamiento, solamente para romper el fuego. Yo creo que es fundamental atraer capital privado, porque uno de los problemas que va a enfrentar digamos, que van a enfrentar los gobiernos en la región, precisamente por la profundidad de la crisis económica que van a enfrentar, es la falta de recursos para la modernización de la infraestructura. Es decir, yo creo que esto va a ser un reto mantener la apertura a la inversión privada, porque de alguna manera la crisis de salud pública empuja en la dirección de más Estado, más nacionalización y menos privado. Esa, digamos, es la pulsión natural a la que te empuja una crisis como la que está enfrentando la región. Pero es una trampa, ¿no? Uno a veces, si hace lo primero que se le ocurre, lo primero que le viene a la cabeza en una crisis, pues normalmente se equivoca y hace las cosas peor. Y yo creo que en este caso es así. Es decir, lo que la región va a enfrentar es una falta de capital muy grande para poder mantener infraestructura y para poder modernizarla justo cuando resulta más necesario para poder comenzar a recuperarse del impacto de la crisis. Entonces, lo que es necesario es, digamos, poner un límite a la demagogia, poner un límite a la ideologización y crear un espacio donde el gobierno y sector privado puedan trabajar juntos con seguridad jurídica. Entonces, me parece que es clave contar con la inversión privada, particularmente en este escenario y en un sector tan crítico como el agua. A mí me gustaría aportar un comentario a la pregunta, que es, claro, toda la tecnología que a lo mejor he estado comentando es una tecnología que viene de hacer una transformación digital en una utility que, bueno, pues que tiene alrededor de 400 ciudades en España. Y en España pues vivimos pues, una sequía importante, una carestía del agua, y entonces pues hemos invertido mucho porque no hay agua. Cuando no hay agua pues tienes que hacer el esfuerzo de invertir para hacer eficiente el recurso. Claro, después de 10 años hay tecnología que está en la mesa. Que una institución pública inicie un proceso de transformación digital para disponer de esa tecnología, bueno, no le va a costar menos de 10 años si lo va a hacer por su cuenta, porque lo puedo decir por experiencia, básicamente, por experiencia. Entonces, al final, yo creo que es necesario que utilice o que se apoye en servicios que hagan eficiente el recurso, aunque efectivamente la gestión del recurso deba ser pública, pero apoyada en servicios y en tecnologías pues que hayan pasado ya el proceso de investigación, por decirlo de alguna forma, y estén disponibles en el mercado. Añado una idea rápidamente. Latinoamérica es muy diversa, ¿no? Hay
Hay países donde está prohibida la participación privada en la prestación de servicios públicos en cualquier etapa de la gestión o de la administración del agua, pero eso no impide contratar servicios, como decía Jaime, no contratar determinados servicios. México parece ser que se orienta más ahora a la gestión pública, aun cuando tenemos esquemas, sobre todo en la construcción de infraestructura, de asociaciones público-privadas, de fideicomisos. Hay una gran gama de instrumentos jurídicos para dar entrada a actores privados en alguna etapa, no en toda la etapa, no en toda la gestión pública de un servicio público, por ejemplo, ¿no? Pero hay esquemas que permiten esa seguridad que interesa mucho a un inversor, ¿no? Y creo que aun cuando el discurso sea la gestión pública, finalmente terminan colaborando bajo distintos esquemas con actores privados. Ok, muchas gracias. Va otra pregunta. Es si son compatibles el respeto a los derechos humanos y la tecnología. Vemos por una parte que el agua es, bueno, el acceso al agua es un derecho humano y la tecnología, como bien nos explica Jaime, pues prácticamente está ayudando en este caso hídrica a que el agua sea distribuida de una manera más eficiente. Quizás, bueno, es una pregunta, si son compatibles, ¿en qué se pueden ayudar? ¿En qué se beneficia a la población? Quien quiera opinar. Jaime. Sí, bueno, en los derechos humanos, vamos, al final lo que se hace con la tecnología es reducir la pérdida de agua, con lo cual, pues toda la gestión de agua tratada pues permite el acceso de un agua y además monitoriza la calidad, con lo cual de un agua de calidad al ciudadano. Además, le permite una comunicación, si se utilizan buenos sistemas de tarificación, permite una comunicación y de gestión de cliente, permite una comunicación directa con ese ciudadano, con lo cual permite también hacer una promoción para que entienda que aquel que pueda pagar el agua, que no son todos, pero aquel que la pueda pagar, la tiene que pagar porque tiene un coste la producción del agua y esto muchas veces pues se cuestiona y es difícil pues el transmitirlo. Y que aquel que no permite pues, gestionar bolsas o tarifas especiales sociales, permite monitorizar, como hemos dicho en esta crisis sanitaria, todo lo que está ocurriendo sin necesidad de enviar a los trabajadores a las infraestructuras. Permite hacer que un ciudadano que vive solo en su casa y que es dependiente porque bueno, es una persona que es mayor o está enferma, bueno, pues si no consumen todo el día podamos avisar a sus familiares. Es decir, todo lo que rodea a la tecnología del agua, puedo ponerme a poner ejemplos y no acabo. Entonces, todo lo que rodea a la tecnología es por y para el ciudadano y siempre con los 3 criterios más importantes que son eficiencia, transparencia y resiliencia en situaciones críticas. Para complementar un poco, yo creo que la clave aquí es, digamos, las oportunidades que proporciona la tecnología y también, de alguna manera, cómo se gobiernan esas oportunidades, ¿verdad? Yo creo que la tecnología proporciona la capacidad para ser más eficientes y, por lo tanto, ahorrar un recurso escaso, para, digamos, ser más selectivos y proporcionar, digamos, el modelo de consumo que se adecua más a las posibilidades y a las necesidades de cada ciudadano, y para, además, proporcionar una serie de servicios complementarios en términos de saber el estado en el que se encuentra el ciudadano y poderle ayudar cuando se encuentra en una situación crítica o difícil. El punto aquí clave es eso, cómo se administra y, digamos, y cómo se encuentra el balance, ¿verdad?, entre aprovechar todas esas oportunidades y respetar derechos como la privacidad, etcétera, etcétera. Pero yo creo que y cada sociedad un poco encuentra un balance un poco distinto en cada momento. Pero ahora estamos viendo, por ejemplo, en medio de la crisis, cómo, digamos, tener acceso a datos de los ciudadanos en medio de la crisis, en medio de la epidemia,
tener acceso a datos de los ciudadanos es muy bueno porque nos permite aislar los focos de infección, nos permite intervenir ahí de una manera más efectiva para manejar la salud pública. Entonces yo creo que hay que perderle un poco de miedo a la tecnología y evidentemente lo que hay que hacer es garantizar que existe la gobernabilidad apropiada, ¿verdad? Sobre esa tecnología, las resguardas apropiadas en términos legales, etcétera, etcétera. Pero digamos, los problemas que estamos confrontando en términos de, por ejemplo, la epidemia, con el impacto tan grande que está teniendo en sociedades tan complejas como las nuestras y tan interconectadas, es imposible de manejarlos si no hacemos el uso de los datos, si no hacemos un uso de la tecnología, ¿verdad? Entonces, de alguna manera la clave acá es, no solamente que son derechos humanos y tecnología son compatibles, es que muchas veces los derechos humanos son imposibles sin la tecnología. Una idea nada más. Doctora, el enfoque basado en derechos humanos tiene como objetivo eliminar, y si no es posible eliminar, reducir en la mayor medida posible las desigualdades. Y yo creo que bien administrada esa nueva tecnología, muchos de los ejemplos que ponía Jaime, pueden ayudar a reducir esas desigualdades urbano-rurales o al interior de la propia ciudad, ¿no? Zonas que no cuentan con agua, pueden acceder de otra manera, ¿no? De otra manera. Y, por ejemplo, una de las preguntas que veo aquí en el chat se refiere a la calidad del agua, ¿no? Se está brindando agua aquí, al menos en esta ciudad, de calidad, o en el país, de la calidad que no es para consumo humano, hay que decirlo claramente, ¿no? Que no cumple los parámetros de la norma para consumo humano. Entonces, si esto se puede monitorear en las zonas críticas y se puede reducir, creo que no atenta al contrario, favorece esa concreción, al menos del derecho humano al agua y al saneamiento y la higiene. Ok. Bueno, les digo, estamos en 168 participantes, la gente sigue entrando, anímense, sigan preguntando, el tema, la verdad, está muy bueno. Seguimos con las preguntas, aquí va una pregunta, va directa para el doctor Barba, y dice, la voy a leer así textual, dice, ¿ha sido el ataque a la operación remota de la infraestructura un argumento de sus clientes para resistirse a migrar a la transformación digital en sus procesos? ¿Y cómo ha sido su experiencia en la incorporación de la ciberseguridad en estas operaciones? Estaba contestándola por escrito, está por ahí contestada. Perdón, pero afortunadamente hay muchas preguntas. Bueno, lo comento. Sí, a ver, efectivamente la gente tiene miedo a ser atacada. Cuando pones tecnología, claro todos llevamos un celular, todos llevamos, sea Android o iOS, todos llevamos un celular en la mano. Y es muy sencillo atacar un celular, es muy sencillo. Y eso ya no nos da miedo. Cuando empezaron los celulares nos daba miedo y pensábamos que nos iban a controlar todo y demás. Entonces, al final, yo recuerdo cuando empezamos a poner a los operarios en la compañía celulares para la gestión del día a día, para que los trabajos que hacían en campo les hicieran fotografías, nos pasaran formularios y demás, pues que también había una cierta cultura de romper el celular, porque era como que les queríamos controlar. Cuando empezaron a ver los beneficios que tenía para el propio operario, empezaron a colaborar muchísimo además. Y de hecho hoy día son ellos los que piden cosas alrededor de la tecnología asociada al celular, ¿no? No piden, exigen, ¿no? Entonces, para mí es un cambio cultural que se dará, se va a dar, o sea, no tengo ninguna duda en que se va a dar. Efectivamente, la gente cuando pone tecnología, pues eso, teme por los ataques, pero lo que hay que hacer es poner la tecnología asociada a la seguridad. Eso es perfectamente viable. Bueno, hay muchas soluciones de ciberseguridad y, por supuesto, nunca es seguro al 100%. O sea, eso hay que tenerlo clarísimo. Con lo cual hay que complementarlas con monitorización en continuo y con procedimientos que permitan pues tomar decisiones cuando esté habiendo problemas. Ok, gracias Jaime. Y un poco también sigo con el mismo tema. Dicen,
La pandemia del COVID exige que las personas estemos en constante proceso de limpieza y lavado de manos, y por ende de un consumo de agua mayor al habitual, que es lo que también explicaban los cambios en los consumos. ¿Cuál es la aportación que hace Hídrica para que esta exigencia no desate una crisis en los sistemas hídricos? A ver, nosotros os vamos a decir una experiencia que es la que, estos datos son de España, ¿vale? Los que voy a dar ahora. Pensábamos que efectivamente iba a incrementar el consumo, y es cierto que ha incrementado el consumo, pero el doméstico. El problema es que el consumo industrial ha caído a niveles que jamás recordábamos. Entonces, el consumo global en las ciudades nos ha bajado entre un 7 y un 15%. Lejos de subirnos, nos ha bajado. En la ciudad, ojo, no en las casas. En las casas ha subido, ¿vale? Es decir, los particulares han pasado a consumir más, los industriales han pasado a consumir menos. Entonces, volvemos a lo de siempre. Al final, las empresas que gestionan el agua es un bien básico, universal, y las empresas que gestionan el agua son empresas que se deben al ciudadano, con lo cual, si hay mayor consumo porque se requiere para un servicio doméstico, pues habrá que dar las presiones adecuadas para que el sistema solucione la disponibilidad. Cuando eso no sea viable porque no hay disponibilidad de agua, que es lo que nos pasa, pues habrá que preparar las infraestructuras para esas contingencias. Entonces, es muy útil en el análisis y en la preparación de las infraestructuras utilizar, nosotros eso lo usamos de forma habitual, el gemelo digital, que te permite saber en situaciones en escenarios de mayor consumo o de menor consumo, cómo debes regular la operación. Y bueno, nosotros de hecho estamos aplicando las best practices que venían por los escenarios que teníamos de menor consumo, ¿no? En este caso, en unas zonas y en otras de mayor. En las zonas donde hay barrios, pues de mayor consumo. Ok, va una pregunta que a mi parecer creo que causa controversia. Entonces la leo como lo ponen. ¿No sería contraproducente la inversión privada en un tema tan delicado como el agua? ¿Se volverá un comercio y quien tenga dinero podrá accesar al agua? ¿Quieren comentar? Bueno, empiezo yo, si os parece. Digamos, yo creo que esa es una posición que muchas veces está muy extendida, no solamente en el tema de agua, sino de servicios públicos en general, ¿verdad? Yo creo que, yo creo que esa visión, digamos, la visión tradicional de que en lo público no puede entrar el sector privado, ha tenido unos efectos muy, muy negativos en América Latina, tradicionalmente, ¿verdad? En términos de calidad y de modernización de los servicios públicos. Y del agua también, ¿verdad? Yo creo que además hay una confusión que me parece que vale la pena aclarar, ¿no? Y es que la entrada del sector privado hay dos confusiones, si me permiten. Una, que la entrada del sector privado automáticamente implica que no va a haber, digamos, ninguna salvaguarda contra los sectores, digamos, social, no va a haber ningún componente social en la gestión del sector, lo cual no tiene por qué ser así, digamos. Ahora mismo Jaime estaba hablando de cómo, digamos, la tecnología permite, por ejemplo, aplicar tarifas más reducidas a ciertos segmentos que tienen, digamos, unas posibilidades sociales más bajas, más pequeñas, menores niveles de renta. El segundo punto es que digamos, cuando le colocamos a algo la palabra comercial, automáticamente se convierte en algo malo, ¿no? Entonces, digamos, como hay, digamos, algo añadido que tiene que ver con generar beneficio, entonces de repente es algo negativo. Pero resulta que cuando le ponemos precio a las cosas es cuando en realidad hacemos su gestión más eficiente. Digamos, cuando un recurso no tiene precio, cuando un recurso no está, digamos, económicamente valorado, automáticamente se despilfarra. Entonces, digamos, el manejo, déjenme que diga la palabra maldita, el manejo comercial del agua,
cuando se hace de una manera, digamos, que tiene en cuenta también factores sociales y de una manera regulada apropiadamente por el gobierno, es una buena manera de garantizar que se gestiona de manera eficiente. Cuando el agua o cualquier cosa es gratis, entonces el despilfarro y la falta de recursos está garantizada. Y déjenme que brinque de sector un minuto solo para poner un ejemplo que me parece que es un ejemplo perfecto. Y es la gasolina subvencionada en Venezuela. Cuando había gasolina, ¿verdad? No ahora. Digamos, tradicionalmente Venezuela disfrutaba de la gasolina más barata probablemente del mundo, y eso convirtió el sector en un hueco enorme de corrupción y de venta de venta ilegal de ese servicio, de contrabando de ese bien, ¿verdad? Entonces, digamos, cuando el mercado funciona, y el mercado funciona, pero además se le regula para proteger a sectores que a lo mejor tienen problemas, digamos, porque están, digamos, en unas condiciones más desfavorecidas, pues entonces el mercado es una buena manera de administrar los recursos de manera eficiente. Doctora Judith. Sí, alguna idea adicional. Yo ponía el ejemplo de México, en que en 4 o 5 años, en esta época de austeridad y que viene ya del gobierno anterior, es decir, de otro partido que no tenía la tendencia que tiene que gobernaba en su momento, hubo una austeridad, ¿no?, presupuestal, y se redujeron los presupuestos. Uno de los más afectados fue el sector ambiental y entre ellos el agua. Yo mencionaba que presupuesto público para el sector agua, subsector agua potable y saneamiento, se redujo en un 82%, quizá en un 75% para todo el sector, cuando México es uno de los países que tiene que enfrentar una crisis de agua, una crisis de contaminación, una crisis de servicios públicos, de servicios deficientes, servicios de agua. Entonces, ¿cómo con presupuesto público, con el escaso presupuesto público, se va a atender lo que nos viene ahora, ¿no? Los problemas que ya teníamos, más los que ahora han salido con esta pandemia. Yo creo que hay en la región una sensibilidad muy, muy fuerte a rechazar lo que sea privada por experiencias que ha habido en países como Bolivia, como Argentina, en que los gobiernos permitieron, no quiero decir facilitaron, pero permitieron abusos en la redacción de un contrato al concesionar servicios públicos concretamente, porque cuando se trata de infraestructura que la inversión es mayor, por ejemplo, plantas de tratamiento, se han hecho aquí en México con asociaciones público-privadas y no provocan ese malestar que provoca cuando se habla de acceso al agua, ¿no? Pero sobre todo bajo la perspectiva de derecho humano al agua. Pero el derecho humano al agua no está reñido con estos planteamientos, ¿no?, de inversiones privadas cuando se requieren de colaboraciones donde tenemos que tener o donde tienen que poner el ojo y revisar cuidadosamente los gobiernos es en la forma de contratación, es decir, qué permites, qué no permites, y la gestión sigue siendo pública, ¿no? Yo creo que está mal entendido y al menos aquí en México manejado políticamente por ciertos sectores sociales esta dimensión de lo privado atenta contra el acceso al agua. Creo que no, entre lo privado hay muchos actores sociales de diversas magnitudes, de diversas sensibilidades y actuaciones, ¿no? Entonces, creo que debemos trascender ese discurso ya trillado de lo privado atenta contra lo público. Depende de lo público, depende de los gobiernos, cómo lo permites, ¿no? Y creo que ahí esa es una de las oportunidades y desafíos que tienen las autoridades locales ahora para compaginar derecho humano al agua, acceso al agua, con inversiones que van a ser necesarias. Gracias, doctora Judith. Jaime. Sí, bueno, al final es redundar un poco en lo que hemos comentado antes, que al final
pues que efectivamente que las manos o las empresas privadas que a lo mejor directamente han dado el servicio en un modelo concesional, pues es lo que preocupa más a las administraciones públicas, porque al final tienen el control global de todo el ciclo integral del agua y de todo el servicio, y esto pues les hace temer fines mercantilistas, ¿no? Entonces, en ese sentido, el modelo que hemos comentado, pues tanto Judith como antes Román, bueno, pues que al final el control sea de una administración pública, pero que se apoye en servicios y en tecnologías pues que le doten empresas privadas, siempre con una transferencia tecnológica obligatoria, es decir, obligatoria por contrato. Nosotros, por ejemplo, os puedo poner algunos ejemplos, pero, por ejemplo, bueno, en algunas de las instalaciones donde estamos, lo que hacemos es que preparamos las soluciones para la gestión remota de infraestructuras y formamos a nuestros clientes para que luego sean autónomos en gestionárselo ellos sin necesidad de las personas pues, que les hemos dado el servicio. O montamos servicios de búsqueda de fugas para buscar fugas en agua no registrada, montando el equipo que después lo tiene que ejecutar y salimos. No continuamos después gestionando la búsqueda de fugas, sino que hemos formado un equipo que tenga la tecnología, la formación adecuada para poder hacerlo, ¿no? Entonces, al final, esa combinación público-privada, en la cual nosotros tenemos 125 años de experiencia en trabajarla, para nosotros es la mejor de los servicios. En España, por ejemplo, estamos en varias empresas mixtas en las cuales nosotros somos el 20% de la compañía o el 30 o el 40% de la compañía. Normalmente la mayoría la tiene la administración pública, o a veces estamos en algún caso como mayoría dentro de las compañías gestoras, pero con condiciones contractuales que nos limitan a que el poder real de la gestión del agua lo tenga el ámbito público. Entonces, soluciones hay muchas, pues estamos bastante acostumbrados a gestionarlas, pero ya digo que parece que es imprescindible esa combinación público-privada de alguna manera, aunque siempre con el empoderamiento en lo público. La plática sigue bien interesante. Seguimos con más de 160 participantes. Voy a hacer una última pregunta y ahorita al terminar les voy a explicar a todas las demás personas dónde pueden encontrar toda esta información para que sigan alimentándose, quieran tener retroalimentación con los especialistas. Entonces, vamos. ¿Hay algún ejemplo en América Latina donde se estén haciendo bien las cosas? Desde el punto de vista que ustedes mencionan como académicos, y desde el punto de vista tecnológico, empresarial, que tú dominas, Jaime, ¿hay algún ejemplo de que si miren, aquí se ha implementado esta tecnología, ha funcionado, puede seguir funcionando? Ejemplos positivos para que entendamos que no todo es malo con toda esta situación que parece. Abiertos, quien quiera participar. Bueno, yo te comento algunos casos, ¿vale? Por ejemplo, en Ecuador, en la empresa pública de agua en Ecuador, al final es una institución que gestiona toda la gestión de la captación de agua, bueno, depende directamente del Senagua del Ministerio. Entonces, bueno, pues allí toda la gestión de tarifaria y toda la gestión de facturación, bueno, la están haciendo con tecnología, y además tienen definido un plan de transformación digital que lleva a siguientes pasos detrás. Muchas veces nos hemos encontrado con empresas que nos dicen, oye, quiero Smart Metering, y a veces es necesario primero montar un sistema de billing antes de ir a un sistema de Smart Metering, porque si no tienes unos buenos procesos de gestión de la facturación, pues después no puedes tener los ingresos adecuados o las dinámicas adecuadas para seguir al siguiente punto, ¿no? Pues bueno, este sería un ejemplo. En Ecuador, alrededor de Barranquilla, en algunos de los municipios de Manatí y demás, alrededor de Barranquilla. O, por ejemplo, estamos ahora mismo empezando a comentar, a
a trabajar. Hablabais antes de la Ciudad de México con SACMEX, pues para analizar bueno, pues cómo hacer sistemas de gestión o cómo optimizar el modelo de datos. Muchas veces el problema es un problema de silos de información. Hay empresas que compran tecnología, pero después las tecnologías no saben conectarla. Lo que hacen es que tienen silos de información cerrada, como por ejemplo un SCADA, un GIS, un sistema de información geográfico, un gestor de activos, y las cosas no se ven ni se relacionan entre sí. Y ha habido grandísimas inversiones financiadas por diferentes bancos de desarrollo o por los propios gobiernos que después pues no han evolucionado en su uso correcto en lo que a las best practices se refieren, porque se ha quedado en una inversión ya digo, con un silo de información apagado, cerrado. Entonces, en estos sitios lo que estamos haciendo es bueno, asesorar en cómo conectar los diferentes hilos de información en un modo integral. Entonces, Yo podría poner un ejemplo de México donde la gestión es totalmente pública y que es un organismo operador ejemplar que ha ganado premios internacionales y bueno, está entre los mejores del país y de Latinoamérica. Siempre se toma como ejemplo y es Zapal, es el organismo operador de aguas de León, Guanajuato. Es donde la tecnología jugó un factor importante. Aparte del liderazgo que pudiera tener quien administra y quien tiene esa visión para traer ese tipo de tecnología. Hace muchos años, en sus viajes, el director entonces de ese organismo operador estuvo por España, por Francia, y vio cómo los organismos de Cuenca gestionaban en esas grandes pantallas el agua, cómo la administraban, cómo sabían el nivel de extracción, por ejemplo, en los pozos. Y hay un muro, así el famoso muro en León, Guanajuato, que es una pantalla que cubre toda una pared donde se puede ver en tiempo real el nivel de extracción en cada pozo, ¿no? Monitorear la calidad del agua, monitorear las pérdidas de la red, con sensores, ¿no? Entonces, yo creo que y no hay ahí pues un organismo que siempre ha sido público y que obviamente contrató en algún momento, compró en algún momento esa tecnología y que ahora la gestiona, ¿no? Entonces, no hay por qué ver esa contraposición entre derechos humanos, tecnología y acceso al agua. Y en acceso al agua, León es el ejemplo de los organismos operadores que da agua continua, los 7 días, 24 horas, agua de calidad que se monitorea, certificada, y que una fuga se atiende inmediatamente, en menos de 24 horas. Entonces, creo que han sabido aprovechar las herramientas tecnológicas. Digamos, solo para añadir un caso, digamos, en términos como de gobernanza, ¿no? y de apertura del sector privado, Chile ha tenido un modelo que ha sido, digamos, que ha abierto, digamos, a las compañías privadas la gestión del agua, digamos, y ha funcionado considerablemente bien en términos de garantizar el suministro de agua a su población, ¿verdad? Entonces, yo creo que hay, digamos, modelos distintos en la región que en distintas circunstancias han demostrado ser efectivos. No existe, digamos, un traje a la medida para todo el mundo. Uno va acomodando a las condiciones políticas, institucionales, a la disponibilidad del recurso también, a las tradiciones, digamos, institucionales de cada lugar, las soluciones, ¿verdad? La clave es, lo que sí es cierto es que lo que debería de primar es más un enfoque de atención, digamos, a la eficiencia en el manejo del recurso y en facilitar la accesibilidad de una manera sostenible, que cualquier, digamos, que prejuicios de carácter ideológico o político. Muchas gracias. Para cerrar, en el mismo orden ahorita en el que hablaron Jaime, Judith, Román, ¿podrían darnos un comentario final, por favor, para todos los que estamos escuchándolos, aprendiendo sobre la importancia del agua y la tecnología? Por favor, Jaime. Bueno, yo por resumir al final la sesión,
la deslocalización de la gestión del agua es algo que en los próximos 10 años pues vamos a vivir. Va a ser necesario. Los próximos 2 años van a acelerar, pues, por el COVID, la adopción de tecnologías para poder tener esa deslocalización. La tecnología apoya tanto a los lugares donde hay buenas infraestructuras como lugares en los que no la hay. Y la inversión en tecnología es muy inferior a la inversión en infraestructuras, y muchas veces el miedo a tomar grandes inversiones en infraestructuras hace que no se vaya a esa inversión en tecnología, que finalmente lo que hace es que pues hace eficiente el uso del recurso, del agua, que hace transparente la gestión del que lo está coordinando, gestionando, llevando, y que, bueno, le permite defender de posibles crisis bueno, antes hablábamos de inundaciones, incluso terremotos, o de situaciones graves pues a la gestión por disponer de tecnología. Cuando hablo de terremotos, pues hablo de tener un gemelo digital que permita saber, ponerse en un escenario de ruptura de ciertas infraestructuras y de cómo la ruptura de esas infraestructuras puede afectar, y tener procedimientos para las diferentes cosas que puedan ocurrir dentro de la empresa gestora. Gracias. Judith. Sí, dos ideas que me gustaría resumir. La pandemia nos está mostrando no solo lo vulnerable que es la sociedad, sino la vulnerabilidad que tienen las instituciones, concretamente las autoridades de agua y las más cercanas al ciudadano, es decir, los municipios y sus organismos operadores. Una alta vulnerabilidad en la que, y esta es la segunda idea, la tecnología puede ser una oportunidad para gestionar de mejor manera toda la información fragmentada que pueden tener, o la ausencia de ella, porque pueden tener la información, hay demasiada información que generan las autoridades nacionales de estadística e información, como el INEGI en México, o la propia autoridad de la Comisión Nacional del Agua, y que sin embargo está fragmentada. Entonces creo que puede permitir gestionarla, usarla de una forma más sistematizada para tomar decisiones informadas. Muchas gracias, Román. Sí, yo creo que un mensaje clave me parece es que viene una crisis, es una crisis excepcionalmente fuerte y nueva. Y yo creo que hay que, digamos, asumir que va a llegar, que es va a ser un escenario complejo y va a estresar todos, digamos, los sistemas en los que se fundamenta, digamos, la vida social, incluida y de manera muy especial servicios públicos esenciales y evidentemente también el agua. Y en esa circunstancia, digamos, va a haber dos caminos. Uno, digamos, el instintivo, que es recuperar el control, cerrarse, nacionalizar, de alguna manera, digamos, volver, digamos, a la manera antigua de controlar un sector como el agua, y hay otra que es, digamos, tratar de gestionarlo con todos los recursos disponibles de una manera más abierta, buscando cooperación entre gobierno y sector privado. Digamos, yo creo que el secreto del éxito es escoger el camino segundo y abandonar el primero. El desafío es nuevo y realmente, digamos, el desafío que presenta COVID-19 es un desafío nuevo a todos los niveles, digamos, nuevo desde hace muchas décadas, y en ese sentido, digamos, requiere una solución nueva, una solución que apueste más por la colaboración, la apertura y la iniciativa y la innovación, que más por el control y, digamos, la cerrazón y de alguna manera las restricciones, ¿verdad? Ese sería el mensaje. Pues bueno, ha sido mucha información, pero afortunadamente es información de calidad, es información precisa. Como nuestros participantes lo sabrán, quiero darle las gracias a todos los que están conectados.
pero no todo está perdido. Les comento que todas las presentaciones serán subidas a la página hidrica.com/water security, donde podrán descargar los, pues lo que platicaron Jaime, Judith, Román, y también los invitamos a participar en el sondeo de qué les ha parecido esta edición de este pequeño foro, y pues sobre todo dar las gracias a Judith, Jaime, Román por su tiempo, por compartirnos su experiencia, que la verdad es muy enriquecedor para todos los que los estamos escuchando y nos abre un poco más la vista de que hay soluciones, hay problemas, pero podemos enfrentarlos. Muchas gracias a todos y hay que cuidarse mucho. Gracias a ti, Alejandro, por moderar. Muchas gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego a todos. Chao.